Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría, a esta segunda sesión del curso Excel de nivel intermedio. Mi nombre es Diego Vázquez y en la sesión de hoy veremos el concepto de referencias relativas, absolutas y mixtas. Empecemos con referencias relativas. Una referencia relativa en una fórmula de Excel se ajusta automáticamente cuando se copia la fórmula a otras celdas. Esto significa que la referencia cambia según la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y la celda a la que se hace referencia. Para comprenderlo más, vamos a la hoja de cálculo. Tenemos esta tabla donde tenemos la descripción de vehículos, su año de fabricación, su color, origen, la cantidad que disponemos de estos vehículos y su precio. Para hallar el monto de venta en caso nosotros vendiéramos todas estas unidades, tendríamos que hacer la fórmula de multiplicar la cantidad por el precio de venta, dándole enter, y obtenemos el monto total de la posible venta de los 12 vehículos de esta celda. Cuando decimos que una referencia es relativa, cuando nosotros copiamos la misma fórmula, si la fórmula se movió una celda hacia abajo, quiere decir que las celdas a las cuales hacemos referencia también se van a mover una celda hacia abajo. Y es por eso que al copiar la fórmula en la celda K3, los valores que se toman ya no van a ser los originales, que serían I2 y J2, sino serían I3 y J3. Vamos a copiar la fórmula mucho más abajo, en la fila 16. Es decir, la fórmula se ha copiado 13 filas hacia abajo. Por ende, las celdas que hacen referencia a la fórmula también van a calcular 13 celdas hacia abajo según su posición original. Y es por eso que las referencias relativas, al menos en este ejemplo, nos ayudan mucho cuando la información únicamente es en una sola columna. La fórmula relativa no solamente se usa para columnas, sino también para filas. Por ejemplo, en este cuadro tengo una proyección de alumnos en los siguientes meses del año 2026. Tengo la fila de mi proyección de alumnos, tengo el precio por curso que pagarían dichos alumnos, y en este caso deseo saber cuál sería mi proyección en monto monetario de ventas en base a mi proyección de alumnos que tengo para todo el año 2026. La fórmula sería igual y multiplico mi cantidad de alumnos en este mes de este año multiplicado por el precio del curso que tiene en ese mes. Y listo, son $4.500. Para el mes de febrero voy a necesitar multiplicar su respectivo monto con la cantidad de alumnos. Es decir, puedo arrastrar la fórmula porque va a multiplicar la cantidad de alumnos del mes de febrero con su precio. Puedo arrastrarlo hasta el final del mes de diciembre. Y la referencia de los datos se mueve en la misma magnitud y cantidad de celdas que se movió la fórmula original. Referencias absolutas. Una referencia absoluta en una fórmula en Excel permanece constante sin importar a qué celda se copie la fórmula. Se indica colocando un signo de dólar antes de la letra de la columna y o del número de la fila en referencia a la celda. Para entenderlo mejor, vamos al Excel. Vamos a mantener el mismo ejemplo de los automóviles, donde aquí queremos obtener nuevas variables, la del monto de descuento y el monto aplicado al descuento. Por X motivo hay una oferta donde se aplica el 10% de descuento al hacer la compra de todos estos productos. El monto de descuento es del 10% que aplica a cualquier producto. Y finalmente tenemos que restarle al monto original de venta ese descuento para hacer la correcta facturación al cliente. Empecemos con este producto de 2014. Entonces, para aplicar el descuento tendríamos que primero abrir fórmula y multiplicar el monto de venta total por el 10% de descuento. Le damos enter y obtenemos $21.600. ¿Qué pasa si nosotros arrastramos a la fila de abajo la fórmula para hallar el siguiente descuento de la camioneta del 2015? Nos va a salir como resultado 0, nada. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si tenemos aquí un precio de venta y la fórmula habíamos aplicado este 10%. Pero ¿qué pasa? Si revisamos la fórmula, nos podemos dar cuenta que el monto de venta sí es el correcto, ya que ha bajado una celda para que tome el dato de la camioneta de 2015. Pero también ha bajado una celda respecto a la celda original del descuento del 10%. Y si seguimos bajando la fórmula hasta el final,
hasta el auto 2019, va a tomar correctamente el monto de venta total, pero el dato del descuento también va a bajar en la misma cantidad de celdas y no va a ser o no va a tomar el valor correcto. Para este escenario vamos a aplicar una referencia absoluta al descuento. Para esto abrimos fórmula y tenemos que situarnos o dentro de la celda o al costado de la celda donde vamos a aplicar la referencia absoluta. Que hablándolo en otro modo, la celda que al momento de correr la fórmula o copiar la fórmula a donde sea, la fórmula siempre tome L1 como multiplicación al monto de venta. Dependiendo de tu teclado, vas a usar F4 o Fn más F4 en la laptop. ¿Cómo identificas que ya está aplicado la referencia absoluta? Cuando tanto la columna como la fila tienen al costado izquierdo este símbolo de dólar. Le damos Enter. El resultado obviamente aquí no va a cambiar. Pero si arrastramos hacia abajo y abrimos la fórmula, nos damos cuenta que efectivamente ahora sí está multiplicando los valores correctos. El 10% L1 se mantiene perenne. Si es que yo copio esta fórmula hasta el final y doy doble clic, veo que está multiplicando el monto correcto, que serían 180.000 por el 10%, ya que está fijado con la referencia absoluta y me da el monto correcto del descuento, que sería $18.000. Para terminar, solamente arrastramos y hacemos la diferencia de el monto de venta total menos el descuento. Arrastramos y obtenemos el monto final que le facturaremos a nuestros clientes. Continuamos con referencias mixtas. Una referencia mixta en Excel tiene una parte relativa y otra absoluta. Puedes anclar la columna o la fila mientras que la otra parte permanezca relativa. Para mayor explicación, vamos al Excel. Tenemos una tabla con 4 cursos que dictamos y su precio estándar de cada curso y una proyección de todo el año 2026 mes a mes. Por X motivo, en cada mes del año 2026 va a haber un descuento que se va a aplicar a los cursos. Es decir, en enero va a haber un descuento del 7%, del 10% en febrero y así consecutivamente. Es decir, en enero se va a pagar el 93% del curso, en febrero el 90%, en diciembre el 80% del total del curso y así. Entonces queremos determinar en cada mes del año cuál va a ser el monto a pagar de cada curso. Vamos a tratar de hacerlo primero con una referencia relativa. Es decir, en enero vamos a multiplicar el monto del curso de oratoria por el monto a pagar, que sería el 93% del total. Le damos Enter y obtenemos el dato correcto, $65 a pagar en enero por el curso de oratoria. Con la misma fórmula vamos a calcular cuánto tendría que pagar en el mes de febrero. Arrastramos la fórmula y obtenemos el monto de $59. ¿Será correcto? Si en el mes de enero multiplicamos $70 por 93%, para el mes de febrero debería multiplicar los $70 por el 90%. Veamos si es así. Y obviamente no es el monto correcto. ¿Por qué? Porque está multiplicando el 90%, que es correcto, pero está multiplicándolo por el monto de $65, que no es el correcto. El correcto es el 70. Entonces, esta fórmula está mal. Tú dirás, lo que voy a hacer es fijar los $70. ¿Para qué? Para que cuando yo arrastre, la fórmula siempre tome los $70. Vamos a hacerlo. Vamos a arrastrar a la derecha y debería multiplicar el 90% por los $70. Hacemos doble clic y efectivamente es correcto. Multiplica 90% por $70. Vamos a arrastrar hasta el final. Vamos a darle doble clic al final de la fórmula para ver si los valores son los correctos y si está multiplicando 80% por $70. Nuestra fórmula está correcta, pero recordemos que ese cálculo no es el final. También tenemos que hacer el cálculo para los demás cursos. Vamos a copiar esta fórmula hacia abajo. Vamos a agrandar un poco y obtenemos un monto de $3.221.000. La pregunta es ¿por qué? Si lo que debería multiplicar es el 90, que es el monto del curso de matemáticas, por el 93%. Vamos a darle doble clic y estamos viendo que esta fórmula está multiplicando el 70, que son los $70 que habíamos fijado. Obviamente se iba a mantener y está multiplicando este mes, esta fecha. Recordemos que en Excel cada fecha tiene su equivalencia en números. Si copiamos esta fecha aquí,
sería o equivale al número 46.023. Es decir, aquí está multiplicando 46.023 por el 70. Y por eso nos da los 3 millones. Aunque la fórmula nos funcionó en la parte de arriba, aquí no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque está fijado únicamente para que multiplique siempre el monto del curso de oratoria, que son los $70, y no estaba fijada esta fila. Simplemente estaba referenciada de forma relativa. Entonces, ¿qué necesito? Vamos a desglosarlo por partes para entenderlo mejor. Vamos a abrir fórmula y vamos a multiplicar lo inicial que habíamos hecho. El 70, que son los $70, por el 93% del costo que pagaría en enero. Si yo lo muevo a la derecha la fórmula, o lo arrastro o la copio, el primer dato siempre me multiplique lo que está en la columna B. Entonces, ¿qué necesito? Que al arrastrar esta fórmula o copiarla a la derecha, siempre me multiplique lo que está en la columna B. Yo no quiero que me multiplique lo que está en otra columna. En la columna B está el dato que necesito. No puedo aplicar una referencia absoluta, es decir, el símbolo de dólar tanto en la columna como en la fila. Porque como hemos visto, si lo arrastro a la derecha me sirve, me funciona, pero si lo arrastro hacia abajo no. ¿Por qué? Porque va a mantener esta celda congelada. Para esto vamos a aplicar una referencia relativa, es decir, no vamos a tener el símbolo de dólar tanto en la columna como en la fila. Únicamente yo requiero que la columna esté inmóvil, no la fila. Por eso vamos a hacer otra vez F4 y en estos momentos el dólar desaparece de la columna y aparece únicamente en la fila, pero esta configuración tampoco la quiero. Voy a hacer otra vez F4 y ahora sí, esto es lo que yo deseo, que el símbolo de dólar esté únicamente al lado de la columna, que no esté al lado de la fila. Con esto solamente la columna va a estar inmovilizada. Vamos a comprobarlo. Si muevo la fórmula a la derecha, correctamente me multiplica los $70 por el 90%. Y si muevo la fórmula hacia abajo, debería multiplicarme el 90 por el 93%. Vamos viendo que la primera parte está correcta. Sí está multiplicando el precio del curso que corresponde, que sería matemáticas, porque estoy en la fila de matemáticas. Así que de momento mi fórmula en este aspecto, en esta parte, está correctamente configurada. Ahora vamos a ocuparnos de la otra parte de la fórmula. Ya hemos visto que en esta fórmula la parte del monto a pagar, si lo movemos a la derecha, sí multiplica correctamente su respectivo porcentaje a pagar. El problema radica cuando bajamos la fórmula. Porque como baja una celda, la multiplicación del porcentaje también baja una celda de la 2 a la 3. Entonces, en resumen, yo necesito que al bajar mi fórmula o al copiarla hacia abajo, siempre me multiplique todo lo que está en la fila 2, porque en la fila 2 está mi porcentaje a pagar. Yo no quiero que se mueva la fórmula de la fila 2. Sin embargo, si la copio hacia la derecha, sí necesito que me multiplique la respectiva columna de el porcentaje respecto al mes. Yo sí necesito que se muevan las columnas, es decir, que las columnas no estén fijas, pero la fila sí la necesito fija. Es decir, voy a aplicar a esta fórmula una referencia aplicada únicamente a la fila, donde en C2 voy a fijar solamente la fila. Con esta configuración está fija toda la celda y con esta únicamente está fija la fila número 2. La columna no está fija, va a cambiar según yo mueva la fórmula. Pero cuando yo arrastre la fórmula, siempre va a multiplicar lo que esté en la fila 2. Vamos a darle Enter y vamos a arrastrar. Si yo doy doble clic aquí, en diciembre, me debería multiplicar el monto de los $70 por el 80%. Veamos si es correcto. Y sí, la multiplicación es correcta. Multiplica los valores correctos. Vayamos a enero y bajemos la fórmula aquí a matemáticas en enero. Debería multiplicar los $90 por el 93%. Vamos a darle doble clic y correcto. Está multiplicando los $90 por el 93%. Vamos a correr la fórmula y, por ejemplo, en septiembre debería multiplicar el 92% por el 90%. Le damos doble clic y, como vemos, multiplica los valores correctos. Con esto yo ya estoy seguro que cualquier arrastre de la fórmula en cualquiera de estas celdas me va a permitir multiplicar los valores que yo quiero. Yo aquí lo he arrastrado la fórmula a la derecha, por ende, únicamente, al menos en lo que respecta al porcentaje a pagar, me va a multiplicar lo que está en esta columna, pero solamente la fila 2.
y en la otra parte de la fórmula siempre me va a multiplicar todo lo que está en la columna B, pero sí puede cambiar lo que dice la fila, porque al subir aquí, en esta fórmula, está multiplicando ya no al 100 sino al 80. Dominar el uso de referencias relativas, absolutas y mixtas es fundamental para trabajar eficientemente con fórmulas en Excel, especialmente cuando manejas grandes conjuntos de datos o fórmulas complejas que deben aplicarse en varias celdas. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Me despido y nos estamos viendo en otra sesión o en un futuro video.